resistencia, pero resulta que ahora han hecho un Frankenstein, ¿sí han visto? Que se ha metido el uno y el otro y todo es un relajo. Así Jaimito que, también está en plataforma, querido pregunta. Jaime, ya está, ¿cómo está? Buenos días, Napoleón, ¿cómo vamos? Permítame saludar un ratito al ingeniero Jaime Velázquez, que no lo hemos saludado y después se resiente, dice que no lo tomamos en cuenta. Buenos días, querido amigo Jaime Velázquez, ¿cómo está, hermano de la vida? ¿Cómo va? Buenos días, ¿qué tal, mi querido Eduardo, y a todos los que escuchan y todos mis compañeros en cabina? Un abrazo cordial. Sé que ha Bienvenidos también. gritado los goles de la sub-23, usted con una emoción me Sí, cuentan Ah, que está caramba. claro, sí, está, señor. pero el hombre, 3-0 es bastante. sí, no, claro, y hubieran sido cuatro si no se come ese gol, Así Al es, Sporting Cristal gritó también. gritó como cuando va donde el doctor Bejarano. donde el doctor Bejarano. Y hay un nuevo médico, ya Oiga, le voy a decir Ah, después. ya. Ya, ya y le digo. Doctor, el golcito para el Sporting Cristal también. sí, claro, una El 1 victoria, un 0. golazo Sí, del señor. Quito, ¿no? Es que la Sí, transmisión fue señor. una fatalidad, Pésimo. qué mal. Bueno, vamos a comenzar con Napoleón Santamaría, licenciado. El ingeniero Velázquez. Ingeniero Velázquez va a arrancar el mayor de todos nosotros, Napoleón, incluyéndolo, Jaime Velázquez. Lo del IVA, Muchas gracias. arranque usted. Dele, Gracias, Jaime. mi querido Eduardo y a Javier también por permitirme llegar a ustedes y sobre todo entrevistarlo a Santa María, que la verdad es que el economista sabe mucho y nos puede ayudar en muchas cosas, sobre todo a entender qué hacer, porque en estos momentos tenemos una ley Frankenstein, según lo que escuchaba hace un momento, dedicado por Eduardo. Pero la verdad es que si no se sube el IVA, ¿qué hacer? Porque están hablando de una serie de alternativas que en muchas ocasiones afectan a ciertos sectores y pues obviamente se necesita el dinero. Y alguien dice que es para la guerra, es para poner en azul la caja fiscal, pues esa es la realidad. Así que, ¿qué nos cuenta usted, economista? Cuéntenos. Saludos, apreciado Jaime, buen día, saludos a todos. A ver, el primer tema es que sí, efectivamente, el primer informe, que todavía no es aprobado, por cierto, en la Asamblea, el primer informe ya incorpora nuevas cosas. Por ejemplo, dicen el IVA, sí, le voy a aceptar al señor Novoa un punto del IVA, del 12 al 13, Mm. pero le voy a aceptar 3 puntos temporales por el año 2024 y 25 para que se desmonten. De los 3 puntos, 2 puntos en el 2026 y nos quedemos en el 2026 con la tarifa del 13%, ¿sí? Dos, no sé si me logré explicar, pero Sí, 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 realmente sí, es un sí, sí. trabalenguas lo que hace este primer informe. Pero piensa usted, Jaime, lo que le va a pasar a la economía, ¿no? O sea, cómo se van a fijar precios, subiendo 1, 2 o 3 puntos, ¿por qué tiempo? Y después, la gran pregunta, ¿van a bajar los precios al 2026 cuando desmontemos 2 puntos? Y ya sabemos la respuesta, ¿no? Suben No. los precios, nunca bajan cuando bajan las tarifas, ¿no? Graves errores. Dos, el tema de ahora le vamos a cobrar un impuesto a la banca que ha ganado más de 10 millones de dólares y a todas las compañías que tengan más del 50% de sus utilidades en el año 2022 respecto de su histórico. Y una tasa adicional. Pero el fondo es que este menjurje, esta fanesca tributaria que se han creado, lo que dice Jaime es que este no es un país con líderes responsables. Estos son parches. ¿Y sabe por qué son los parches, Jaime? Lo digo claramente. Es porque nadie quiere firmar una reforma fiscal tributaria estructural, la que necesita un país serio. Yo sé que muchas veces es complicado, es duro para los ciudadanos, pero lo serio es hacer reformas tributarias honestas, correctas, para largo tiempo, para que pueda, no este gobierno, el país pensarse a futuro. Claro, pero eso no es popular, eso no da votos. Y resulta, mi querido Jaime, que todos los asambleístas están a un año menos. En julio y en agosto comenzará la campaña electoral y todos quieren reelegirse, incluido también la figura del presidente. Y por lo tanto, el país está en esta deriva de un populismo fiscal que nadie quiere asumir. El desgaste político significa hacer las cosas estructurales. Ahora, una reflexión adicional, Jaime. Si no hacemos como país temas estructurales, en los mercados internacionales, sobre todo los mercados de capital, no nos ven como un país serio. Hace minutos ustedes hablaban de lo que le pasa al país, es falta de instituciones. Este país carece de seriedad internacional. No nos creen porque nos creen que somos politiqueros de oportunidad. Ese es el problema realmente, Jaime. Sí, y tiene mucha razón, creo yo, que en sus palabras. El problema está en cómo aplicar justamente, o sea, cómo cambiar esa mentalidad. No la vamos a poder cambiar. Y si no la cambiamos, tenemos un problema económico muy grande, porque efectivamente esas cosas, lo que sí es cierto, lo que ingresa y no se puede pagar, significa que efectivamente hay un déficit. Y ese déficit no vamos a poderlo cubrir. Eso está sumamente claro. Es decir, que se van a volver a trazar las cosas.
Jaime, y le cuento la historia. A ver, Colombia, 2017, 2 años, 3 años antes de la pandemia, ¿qué hizo? Subió el IVA. Del 16 al 19, 3 puntos. Mira, yo soy posgraduado en una universidad colombiana, en la ciudad de Cerrado, y yo no he escuchado a un colombiano que diga que va a bajar el IVA. No, una cosa casi demencial en materia fiscal. Uruguay la acabó de subir en el 2016 del 15 al 22, 7 puntos de incremento. Y no hay ningún político, analista, profesional en Uruguay que diga vamos a bajar en 2, 3 años. ¿Sí? Brasil el año anterior la acaba de subir desde el 20, estaba en el 17 y pasó del 21 hasta el 27% en algunos meses. Y no encontrarán Brasil. Bueno, es que en ninguna parte del mundo, Jaime, por favor, en ninguna parte del mundo se manejan impuestos indirectos de forma populista. Es decir, le subo solo este añito, perdóneme, y el próximo ya le bajo, y perdóneme las molestias causadas. Esto no es serio, esto es cultural. Y lo que dice usted, Jaime, aquí el problema es fiscal, ¿no? El año anterior, 5.500 déficit. Solo recordamos al país. Cuando hicimos la proforma del año 2023, se dijo, déficit 2.300 millones. Cerramos con 5.500, casi el doble. Me preocupa que este año el déficit está presupuestado para 5.700. Si vamos con la misma métrica, capaz que llegamos a tener un déficit de 10.000 millones, ya ahí sí el país estaría casi quebrado. Esas son las cifras reales, Miguel. Oiga, pero sí, ya para el paso a mis compañeros en cabina, lo que sí es cierto es que el déficit fiscal se mide de acuerdo a un presupuesto, más no a una realidad. Es decir, cuando usted no tiene plata no puede comprar, así de sencillo, porque no puede hacer el concurso, digamos, o no puede pagar las facturas que son esos distintos concursos de todos los ministerios. En la ejecución presupuestaria real del último gobierno, o del año 2023, ¿cuánto fue? No tenemos todavía el ejecutado, que es el que usted reclama, Jaime. Lo que tenemos es el codificado, y el codificado nos dice cómo se iba codificando trimestre a trimestre. Y ese nos va a cerrar con un déficit de 5.300 millones. El ejecutado, con seguridad, siempre pasa que es un poco menor el déficit porque precisamente no se ejecutaron sobre todo lo que es gastos de inversión, ¿no es cierto? Obra pública, etcétera, y por lo tanto queda algún remanente. Pero el tema de fondo es ese. Tenemos un hueco gigante en las finanzas públicas. Sin las amenazas que se nos viene el cierre del ITT, se nos viene la baja del ISD al 2% por disposición de la Corte Constitucional si no hacemos otras cosas, se nos viene un ajuste de la sentencia de la Corte Constitucional en los salarios del magisterio. Bueno, se vienen cosas muy duras para el 2024 que van a agravar aún más el escenario lúgubre que ya se ve. Correcto. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Adelante, Eduardo. Napoleón. Entonces, solamente una pregunta, ya saludamos, ya está Luisa con nosotros. Buenos días, Luisa, querida, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Bien, gracias, iniciando una nueva semana y esperando mejores días para el país. La esperanza es lo último que se pierde. Amén. Una sola pregunta, Napoleón. Con este panorama y con esta situación, entendemos que algo van a tratar de hacer para dar un año más del ITT, porque es lo que ya he escuchado. Están queriendo subir el IVA, poner contribuciones. Lo del IVA no es un impuesto a la producción, pero es lo que veo que van a hacer, que es temporal o no. Están pidiendo a las empresas, ya lo vio usted, lo vio todo el mundo, a la banca, etcétera. ¿Qué tan importante o qué tanta posibilidad es que esto ayude? Porque el problema no es si no se focaliza el tema de los combustibles, porque es como no hacerlo integralmente. Pero como hay algo o alguien o muchos que son los que no permiten, porque de esta focalización se ha hablado muchos años, alguna fuerza superior no permite que se focalice. Si hacen lo uno y no hacen lo otro, ¿qué pasa? Saludos, Eduardo. 3 temas de su pregunta. Primero, el tema de subsidios. ¿Quién ha desmontado subsidios de combustibles? Lo acaba de desmontar el año anterior Colombia. Mire que quien desmonta es un gobierno de extrema izquierda, ¿no? Recordemos los orígenes, digamos, los políticos del señor Petro eran realmente movimientos de extrema izquierda. Y él desmonta los subsidios. No los focaliza. Eduardo, ahí no hay focalización, ahí hay desmonte. Se acabó. Lo que se va a buscar es un subsidio cruzado. Según el señor Petro, lo que va a hacer es a mejorar los dispensarios médicos de las comunidades más pobres de Colombia.
y va a tratar de buscar el sistema de transporte cero, sin costo el transporte público de Colombia. Bueno, esas son las ideas de los colombianos, pero yo lo que digo es, partamos de un principio. ¿Tenemos que eliminar los subsidios? Sí, tenemos que eliminar. Es inaceptable que en la economía ecuatoriana tengamos subsidios y por otro lado dejemos enterrado el petróleo del bloque 43 del campo ITT. Inaceptable, incoherente, inconcebible. Segundo, por el contrario, el mundo entero dice, no solo que debe poner precios internacionales a los combustibles, o sea, la gasolina no solo a precio internacional, sino que adicionalmente busquen gobiernos un recargo al precio internacional como una sanción, como un desestímulo para que no haya el consumo, porque aunque esté en precio internacional, sigue siendo un elemento nocivo porque emite CO2 a la atmósfera. Y el mundo lo que quiere es preservar efectivamente el medio ambiente. Entonces, no solo que desmontar, sino ir avanzando en unos conceptos adicionales. 3, el tema de, y todos los demás, lo que estamos haciendo es, lo que bien dice usted, Eduardo, 1 año más del ITT, 2 añitos del IVA, solo por este año el impuesto a los bancos, solo por este año el impuesto para los que tienen más 50%, etcétera. Eduardo, lo que nos ha pasado es que ya hicimos esto en el 2016 después del terremoto. Pagamos un día de trabajo, impuesto al patrimonio, impuesto a las utilidades. ¿Qué pasaron los años siguientes? Nuevamente, déficit fiscal, no hay caja, estamos complicados. El 19 lo hizo el señor Moreno, no sé si usted recuerda que dijo el país está quebrado, no hay más. Tengo solo 2 opciones, refinanciar la deuda que se refinanció y subir un impuesto a las compañías que venden más de $5 millones. Ya se cobró el 19. ¿Y qué pasó el 20? Nada. Nuevamente en problemas. ¿Y qué pasó el 21? Llegó el señor Lazo y dijo, otra vez les voy a pedir un impuesto al patrimonio y un impuesto extraordinario porque no hay cómo. ¿Y qué pasó el 22? Ya se cayó la recaudación y el 23 estamos complicados nuevamente. Esto es, Eduardo, rápidamente la historia fiscal de este país. Irresponsabilidad tras irresponsabilidad, populismo fiscal. Nadie quiere hacerse cargo de tomar las grandes decisiones del país y sacarlo adelante. Y lo que hagamos, estas medidas parches, lo que va a ser el mismo resultado. Hoy, plata, mañana, problemas. Gracias, Eduardo. Napoleón, un gusto saludarlo. Rápidamente y 2 en 1. ¿Cuáles van a ser las consecuencias en adelante, pensando en un futuro mediano y a largo plazo, de la no toma de esas decisiones importantes, pensando electoralmente y no pensando en función del país, lo primero? Y lo segundo y último, ¿cómo evitamos el tema de la evasión del pago de impuestos? Yo sé que durante años, y al menos de lo que yo recuerdo y tengo memoria desde que hago periodismo, se tiene muy bien identificados a los grandes evasores tributarios, pero no se hace nada para exigirles el pago. Sí, a aquellos empresarios formales y también al común denominador de los ecuatorianos, pero a los grandes evasores son intocables en este país. Efectivamente, Luisa, buen día, saludos a usted. A ver, el primer tema es, el tema de evasión fiscal es un problema terrible para el Ecuador. El informe de la CEPAL del 2017 dice que el Ecuador tiene un déficit de 6.000 millones, y eso ya nos asombró, vimos que era terrible, 6 puntos de Producto Interno Bruto, ¿cómo puede ser esto? Está mal. Pero el informe del año anterior de la CEPAL dice que el Ecuador tiene evasión fiscal 7.000, Luisa. Es decir, cada año es peor el tema, o sea, cada año no controlamos, cada vez hay más evasión, es terrible. Si el déficit fiscal es 5.500 y se va de 7.000 millones de impuestos, el problema lo tenemos los ecuatorianos, un poco por lo que ustedes conversaban, esta desinstitucionalización del país. Lo que le falta al país son instituciones fuertes. 2, ¿cómo trabajar en esto? Nuevamente, Luisa, Chile en el 2014 está con un informe y dice, en estas últimas décadas hemos combatido el 40% de la evasión. En el 2014, eso quiere decir que del 2004 al 14, en una década Chile combatió y cerró el 40% de la evasión fiscal. Pero después de hacer un trabajo de una década responsable, serio, con grandes directores, con estabilidad, con formación, institucionalización, etc. El problema del país es que no tenemos instituciones, cambiamos los directores del SRI de forma permanente, no tenemos política pública de recaudo, cada vez el SRI tiene menos funcionarios, no le hemos incorporado inteligencia artificial, Big Data, etcétera, a la institución que más necesita, que es el SRI. Entonces sí, este es un problema que hay que coger el toro por los cuernos y trabajando, sí, pero nuevamente se necesita estos grandes conceptos y seriedad. Y 2, el tema que usted decía, ¿qué pasa si hacemos estas cosas, Luis? O sea, ¿cuál es el futuro? Usted preguntaba, que es quizá el punto más neurálgico, es
Nosotros necesitamos para el próximo año, para este año, 10.500 millones de necesidad de endeudamiento. Si la banca internacional no ve que el Ecuador presente un proyecto estructural, orgánico, a largo plazo, muy probablemente esos créditos se comiencen a cerrar o a encarecer o a endurecer en condiciones. Y a lo mejor nos toque buscar esos créditos gobierno a gobierno, que lastimosamente en la historia del Ecuador han sido muy contrarios a los intereses del país, con créditos a muy corto plazo y a una tasa muy alta. Es decir, en esta crisis y sin recursos, no nos creen desde afuera y por lo tanto es difícil, muy difícil acceder a créditos internacionales. He ahí el mayor de los problemas de Crealis. Y un gran desafío sin duda. Gracias, estimado. Muchas gracias, mi querido Napoleón. Le mandamos un abrazo y seguiremos conversando. ¿Okay? Saludos a todos. Una linda semana para todos. De igual manera, abrimos el espacio en las menciones publicitarias.